Muy buenas noches, señoras y señores. La irrefrenable pulsión de nuestro tiempo por eliminar el pasado explica de forma muy gráfica la miseria moral de una generación, la nuestra, que se complace en exhibirse desde su Olimpo moral. Y es que nunca, jamás, ninguna generación exhibió con menos títulos una soberbia comparable. Quieren prohibir la música de Beethoven, censuran los textos de Shakespeare y talibanizan las esculturas de Juan de Ávalos. Importa poco la excusa, en forma de fingida razón, que esgriman. Quienes prohíben la música de Beethoven, quienes censuran a Shakespeare y quienes destruyen estatuas son una partida de bestias. Progres y socialistas, una partida de bestias. Y estamos con nuestro espacio Desde Fuera, que nos trae Rebelión en la Granja y que titula Profesores de Oxford piden descolonizar la música clásica por esclavista. Pues sí, una parte de los profesores de Oxford ha pedido que en los planes de estudio de la carrera de música se elimine la preponderancia blanca, que se sustituya a Schubert por el selvático tam-tam congoleño, y les aseguro que no estoy exagerando. Toda la música de lo que llaman el periodo esclavista, es decir, la época moderna, debe ser cancelada. Además, dirigir orquestas tendría que dejar de ser obligatorio por, leo literalmente, la angustia que produce en estudiantes de color. A la citada universidad no le parece suficiente abyección incluir el hip hop entre sus materias de estudio. Insisto, se estudia hip hop mientras se propone suprimir a Schubert, Mozart o Beethoven, para que los estudiantes de color no se angustien. El meteorito ya está tardando. Hace mucho que está claro que la ley de memoria histórica, cambiamos de tema pero seguimos con lo mismo, ahora referido a España, no es más que una coartada. Comenzaron lacrimando por la suerte de los derrotados hace ya más de 80 años, para pasar más tarde a saquear tumbas y talibanizar su odio contra recuerdos, esculturas, edificios y obras de arte en general. La última perra que les ha entrado es con una estatua de Juan de Ávalos, sita en Santa Cruz de Tenerife. Como los zombies, han hecho presa y no van a soltar hasta que su necrofilia quede satisfecha. Los grupos de izquierda en el Parlamento canario han pedido la retirada del conjunto monumental emplazado en la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. La razón: se trata, alegan, de una escultura dedicada a Franco. Los diputados podemitas han hecho de esta causa un objetivo primordial de su actuación política, instando al gobierno canario a actuar por su cuenta si el ayuntamiento chicharrero no actúa en el lapso de tiempo que a ellos les parece aceptable. Asimismo, y manifestando una posición escasamente dialogante, el portavoz socialista en el ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, ha manifestado que el monumento a Franco es ilegal. No cabe resignificación alguna o eliminación de elementos. Ha de ser retirado de la vía pública. Eso no significa que tenga que ser destruido, solo que debe desaparecer un monumento que enaltece un golpe de Estado. Los sólidos informes de la Real Academia de Bellas Artes, así como de la Universidad CEU San Pablo y de la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, son ignorados por razones de odio ideológico. No parece importarles lo más mínimo que se trate de un conjunto de gran valor artístico realizado por Juan de Ávalos en 1966 por encargo oficial y mediante suscripción popular. Pese a que lo manifiesten los políticos izquierdistas, su denominación es la del Ángel de la Paz y enfatiza este aspecto de la historia y no ningún otro. No representa a Franco ni el nombre de esta figura en él, siendo un monumento alusivo a la paz, de modo que difícilmente puede ser objeto de la ley de memoria histórica, pero eso poco parece importar. La capital canaria, además, no es prolija en grupos escultóricos, por lo que poseer un conjunto como este es un singular aporte al patrimonio artístico de Santa Cruz. La tasación efectuada por Javier Morales Vallejo, doctor en Historia del Arte y ex subdirector del Museo del Prado, y de acuerdo a lo publicado por la Fundación Juan de Ávalos, asciende a 45 millones de euros. La capital de la hermosa isla tinerfeña se verá privada de uno de sus activos artísticos más notable, solo por dar satisfacción a lo que está resultando ser un inextinguible rencor. Desde todos los puntos de vista, la memoria histórica está resultando enormemente dañina para España. Don Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Otro episodio más de este talibanismo desatado en el que está la izquierda. En este caso, los paganos son los habitantes tinerfeños de Santa Cruz, que tienen un monumento de gran valor artístico. Hay que empezar por decir esto, es que el monumento que se quiere encargar tiene un gran valor artístico. Pues así es, pero les da absolutamente igual. Estos ven todo lo
su destrucción, oiga, como ya pasó, ya hicieron sus abuelitos en los años 30 durante la Guerra Civil, que se dedicaban a quemar todo tipo de obras de arte y de obras de belleza que encontrasen por delante en su camino para hacer la revolución y crear el hombre nuevo socialista, al que por supuesto todas estas cosas pues no le servían. Además, mire, pero es que no se detienen solo en la etapa franquista. En Barcelona le han quitado un monumento al primer marqués de Comillas, que es de la segunda mitad del siglo XIX. En Bilbao el PNV, Partido Católico, no paró hasta quitar una peana del monumento al Sagrado Corazón de Jesús porque ponía "reinaré en España". Lo que les molestaba era España. Sí, sí. Y así va a ser hasta, no sé, hasta que estos señores dejen España pelada y no haya más que, no sé, monumentos al Manzor, a los Omeya, esos hombres tan civilizados que tenían harenes de cientos de mujeres, y por supuesto a personajes tan despreciables como Pablo Iglesias, que incitaba a matar a miembros de la oposición en el propio Congreso de los Diputados, pues a Largo Caballero, a golpistas como Lluís Companys. Y eso es todo. Y a Pedro Cerolo. También a Pedro Cerolo, y supongo que dentro de poco también habrá monumentos pues a Rodríguez Zapatero, como ya hay varios bustos al Che Guevara, acreditado asesino. Madre mía, además esto se produce, y no es el único caso, en una ciudad que por distintas razones anda escasa de monumentos, lo cual agrava todavía más el asunto. Bueno, es que yo creo que también esta fealdad que tienen muchísimas ciudades, que empieza a partir de los años 50 con el hormigón y ciertos arquitectos nefastos, que siguen algunos recibiendo premios, pues el feísmo se extiende por todas las ciudades, y lo que se busca es destruir, como hemos visto, como pasa a partir de los años 60, en cantidad de iglesias de toda la antigua cristiandad, Italia, España, Argentina, que son demolidas y son sustituidas pues por garajes o por edificios que a mí me parecen fábricas de tractores soviéticas, por lo feas que son. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, oiga, el que fue defensor de la ciudad frente a Nelson, donde Nelson perdió un brazo por la acción defensora de los canarios en 1797, este militar, Antonio Gutiérrez de Otero, pues no tiene más que un modesto busto. ¿Por qué no dedicarle un grupo escultórico que además muestre la valentía de esos tinerfeños frente a un invasor extranjero, que fueron como María Pita en La Coruña en el siglo XVI, contra Drake? Así es una magnífica idea, la verdad. Bueno, hay una serie de informes de una enorme solidez, hemos podido acceder a ellos, que desaconsejan vivamente la retirada de este conjunto escultórico. La Real Academia de Bellas Artes, por ejemplo, otro estudio de la Universidad CEU San Pablo, y también la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Pese a todos este tipo de pronunciamientos de carácter eminentemente estético, histórico y, en fin, racional y razonable, bueno, pues se alza la pared de los... Para ellos no hay término medio. O sea, la ocupación del espacio público es para ellos una batalla. Y aquí los socialistas, que son los que empiezan con la memoria histórica, y les están siguiendo pues los podemitas y los nacionalistas vascos, catalanes, gallegos, de distintos estilos, pues lo que quieren es que eliminar de este espacio público la memoria de cualquier español que no haya sido de su bando o que no haya sido bendecido por ellos, o sea que quedarían tres o cuatro. Y en eso están, y con ellos, lamentablemente, no se puede negociar. Si por muchos de estos fuese, lo que uno encuentra cuando pasea pues por cantidad de pueblos castellanos, aragoneses, andaluces, que son pues mojones de la época de la Mesta, inscripciones en las iglesias o en las casonas de piedra que ponen los dinteles la fecha de construcción, que puede ser el siglo XVIII, o un Sagrado Corazón del siglo XVII, todo esto habría desaparecido. Y esto nos llevaría a convertirnos, que es en lo que están, en hombres sin historia, lo cual quiere decir ser todavía más fácilmente manipulables. El conjunto escultórico en cuestión es el Ángel de la Paz, el que figura, y no está celebrando
ningún hecho bélico determinado, por decirlo así, ni está celebrando ninguna victoria sobre nadie, sino que está celebrando en sí el hecho de la paz. Se erigió por suscripción popular, por cierto, 30 años después de comenzada la guerra civil. Quiero reseñar esto porque es el argumento fundamental de los que defienden la obra de arte. Se trata de una obra que lo que celebra es la paz. Bueno, es que para la izquierda la paz es franquista. O sea, hemos llegado a esta situación en la que el mero hecho de constatar que España vivió un periodo de paz interior larguísimo, inédito en su historia moderna, pues es ya franquista. Es decir, para estos individuos, para los Pablo Iglesias y similares, o sea, no puede haber paz. O sea, como también te suelen decir las feministas, y usted ha recordado en alguno de sus programas, que no existe lo privado, que lo privado también es público, es decir, no puede existir la paz porque hay siempre una guerra que librar pues, contra el opresor, el heteropatriarcado, el capitalismo, el machismo, el franquismo. Incluso uno de estos panfletistas que conocemos usted y yo, según él, ya había fascismo en la época de los espartanos. Sí, señor. O sea, todo es fascismo, todo es franquismo, todo es machismo, todo es lo que no les gusta y hay que estar siempre combatiendo y peleando y no puede haber ningún elemento de la actividad humana que quede al margen. Incluso la belleza, según estos, transmite un mensaje ideológico y ahí tiene razón. O sea, la belleza es una de las formas en lo que lo divino se hace presente entre el ser humano. Y de ahí la destrucción de todo esto. Vamos, si por ello fuese, este monumento sería sustituido, pues no sé, por un bloque de cemento o estos monumentos tan espantosos que desde los años 80 pues abundan en las ciudades españolas. Además lo han cogido con Juan de Ábalos porque también es él el que lo paga en el caso del Valle de los Caídos. Quiere decir que es un magnífico escultor realmente. Pero si Juan de Ábalos fue militante socialista, bueno, que es todo lo sorprendente. O sea, la primera militancia política que tiene Juan de Ábalos es en el Partido Socialista Obrero Español en Mérida. Y luego encima es represaliado y depurado, vamos, sometido a una investigación por parte de la administración franquista. A Franco no le importó mucho que fuera socialista, por lo que se ve. Bueno, es que Franco, y vamos a escandalizar aquí a nuestros espectadores progres, es que Franco buscaba la reconciliación de los españoles. Es cierto que desde un régimen que había vencido a una parte de los españoles que actuaban como cipayos, como brazos locales de un poder extranjero, igual que pasó en la Europa del Este. Es decir, muchos de los comunistas, polacos, romanos, húngaros, alemanes, checoslovacos, pues claro, son considerados por sus compatriotas como servidores de un poder extranjero, un poder de ocupación. Bueno, igual que pasó en España. Si aquí le hemos dedicado un programa al golpe de Estado de Casado, Besteiro y demás personajes que se sublevan no contra el gobierno legítimo de la República, sino contra lo que ellos consideraban que era un gobierno servil a Stalin. Así fue, así fue. Bueno, hablábamos de Franco, un régimen, por cierto, que se mostró bastante menos sectario de lo que venimos sufriendo en estos días. Por ejemplo, hay un sinfín de calles de Madrid que no recibieron ningún tipo de alteración, que no se les cambió el nombre en ningún caso y que estaban dedicadas a insignes masones, calles y monumentos de Madrid, y ahí permanecieron durante todo el franquismo. Bueno, es que el callejero de Madrid es un callejero, todo el Madrid antiguo, un callejero en el que abundan los personajes y los acontecimientos masónicos. Por ejemplo, dedicado a Espartero, Salustiano Olózaga. Este creo que sí perdió la calle. Pero claro, ahí estaba justificado porque era un individuo que se jactaba de haber violado a Isabel II cuando tenía 14 años de edad. Pero como no era de derechas, pues entonces Tierno Galván le devolvió ahí la calle. Pero es cierto que muchísimas calles que habían sido nombradas, habían recibido nombres por parte de los liberales, muchos de ellos masones, a lo largo del siglo XIX, en la lucha contra el carlismo, pues, por eso están en Madrid las calles de Luchana, Glorieta de Bilbao, Espartero. Esas calles no se tocaron, aunque hubo alcaldes de Madrid que eran tradicionalistas. Y eso se respetó, porque eso es la verdadera convivencia y aceptar la historia de tu país tal como es. Pero es comprender que el espacio público es verdaderamente de todos.
Exactamente. Entonces, es que además nosotros también venimos, oiga, ya sé que a lo mejor a usted le molesta, pero venimos del trienio liberal. A mí no me molesta, ni me deja de molestar. Pero, claro, también nosotros descendemos de Espartero, que era un nefasto político, y no lo digo por otra cosa, sino por su condición de mal político, de mal gobernante, y como descendemos también de Sagasta y de Cánovas. Pues claro. Entonces, y fueron españoles y mal que bien, pues tenían una idea de España y buscaban el bienestar y la prosperidad de España, estuviesen o no equivocados. Y historia, que nos guste más o menos es otra cuestión, pero es parte de nuestra historia, claro que sí. Bueno, al respecto de todas estas cosas, de cambios de calles, de monumentos, etcétera, por cierto que no se planteó nunca la destrucción de ningún monumento, no como hacen ahora estos bestias, pero lo que se hizo al principio de la transición fue devolver el nombre original de las calles, que durante el franquismo sí había sido modificado, sí había sido cambiado, al nombre que tenían con anterioridad al franquismo, pero no al nombre de la Segunda República, si esta a su vez también había alterado el nombre original de la calle. Es decir, que no se hizo con un carácter sectario y por contra se mantuvieron los nombres de aquellas calles que habían sido creadas durante el franquismo y que se habían bautizado de una determinada manera. Esa fue la primera solución que se dio al asunto del callejero. No es mala dentro de todo, es una solución más de verdadero compromiso y consenso, en fin, todas estas cosas, y más de integración, desde luego, que lo que se está haciendo hoy, sin ninguna duda. Bueno, es que ahora se busca la eliminación completa del recuerdo de todo lo que no es aprobado pues por estos nuevos curas o papisas de la corrección política. Pretenden que no haya nada que no haya sido bendecido por ellos. O sea, seguramente le pondrían con mucho gusto pues calles a Stalin, a Lenin, a Fidel Castro, a Lumumba, si le conocen, si saben quién fue, pues que... Pues un patricio. Que a los reyes católicos, o como ha pasado en Palma, que le estuvieron a punto de quitarle las calles a ilustres almirantes franquistas, pues como Churruca y Gravina. Luego la excusa que dieron es que esos eran los nombres de unos barcos de la escuadra franquista. Dice, bueno, primero empezaron como barcos de la escuadra republicana. Y luego, ¿qué pasa? Es que el barco es culpable de la bandera que se iza en su... es una cosa absurda. Eso sí, el informe dichoso se pagó y su redactor recibió 15.000 euros. Aquí hay otro aspecto que conviene tocar, que es la industria de la memoria histórica, que no es una industria tan lucrativa como la del género, pero que existe y que está dando de comer, y no mendrugos de pan, sino caviar y lubina a la sal a muchísimo catedrático y becario. Efectivamente, y se anuncian además nuevas partidas para todos los que viven de este tinglao, que como bien dice usted, no son pocos. Es un tema que vamos a abordar, porque no nos queda tiempo hoy, pero es un tema que vamos a abordar, Dios mediante, la semana que viene, y hablaremos de cómo está abundante y convenientemente regado para que dé todos estos frutos, putrefactos por cierto, y terribles, verdaderamente venenosos para la convivencia, que ya están dando desde hace mucho tiempo. Don Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias.